En los estudios de Carl Jung sobre la psique humana, uno de los conceptos más poderosos y reveladores es el de la sombra. La sombra representa aquellos aspectos de nuestra personalidad que rechazamos, que no aceptamos como parte de nosotros mismos, y que, por ende, permanecen ocultos en el inconsciente. Jung sostiene que la falta de integración de la sombra no solo crea un vacío interior, sino que también se convierte en una fuente constante de conflicto y neurosis. Las neurosis modernas, tan comunes hoy en día, pueden verse como una manifestación de esta energía psíquica malgastada. Nuestra energía emocional y mental se dispersa en mantener ocultos estos aspectos de nosotros, sin darnos cuenta de que al hacerlo, estamos negando una parte esencial de nuestro ser. Este fenómeno tiene un paralelismo profundo con el desapego en las enseñanzas budistas. En el budismo, se nos enseña que el sufrimiento surge del apego, el apego a nuestras ideas, nuestras identidades y las expectativas que tenemos sobre nosotros mismos. Cuando tratamos de encarnar una imagen ideal de lo que deberíamos ser, tal como nos exige la sociedad, y nos alejamos de nuestra autenticidad, el resultado es un vacío existencial. Este vacío se convierte en el terreno fértil para las neurosis, ya que al no vivir conforme a nuestro verdadero ser, nuestra energía psíquica queda atrapada en luchas internas y conflictos sin sentido. La sociedad moderna, en su afán por imponer roles y expectativas, a menudo exige que adoptemos personajes que no reflejan quienes realmente somos, lo que aumenta la desconexión entre nuestra identidad verdadera y la que se nos exige. Jung comprendió que la integración de la sombra no solo es necesaria para la sanación individual, sino también para evitar que el alma se desintegre en las expectativas ajenas. Jung, en su búsqueda por comprender los mecanismos más profundos de la psique humana, encontró en la obra de Arthur Schopenhauer una resonancia importante. El filósofo alemán, con su concepto de la voluntad, ofreció una visión del mundo que conectaba directamente con los intereses de Jung. Schopenhauer veía el deseo humano como una fuerza ciega e irracional, una energía que nos impulsa constantemente a buscar satisfacción, pero que nunca nos lleva a una paz duradera. Esta voluntad es el motor detrás de nuestras acciones, un principio subyacente que, en lugar de ser racional, está más vinculado a lo instintivo y a lo inconsciente, lo que resuena profundamente con la visión junguiana de la psique. Jung se sintió particularmente atraído por la idea de que la realidad que percibimos a través de nuestras representaciones mentales es solo una fracción de lo que realmente es. Según Schopenhauer, el mundo de las representaciones, es decir, todo lo que somos capaces de percibir y conceptualizar, es solo una imagen superficial de una realidad mucho más profunda y, en muchos casos, inalcanzable. Jung adoptó esta perspectiva y la conectó con su propia concepción del inconsciente. Para él, nuestras percepciones de la realidad están filtradas por nuestras estructuras psíquicas, por lo que cuando no integramos aspectos de la sombra, nos vemos atrapados en una distorsión de la realidad. Vivimos en un mundo de representaciones limitadas, donde nuestro conocimiento de la realidad está teñido por lo que conocemos del inconsciente, que se manifiesta en sueños, símbolos y en la propia sombra. Esto implica que, cuanto menos conocemos de nuestra propia psique, menos conectados estamos con la verdadera naturaleza de la realidad. La conexión entre el trabajo de Jung sobre la sombra y el pensamiento de Schopenhauer nos lleva a la conclusión de que la falta de autoconocimiento y la desconexión con nuestras partes reprimidas no solo limita nuestra comprensión de nosotros mismos, sino que también distorsiona nuestra percepción del mundo. La energía psíquica que se desvía en evitar enfrentar la sombra se convierte en un obstáculo para ver más allá de nuestras propias representaciones, condenándonos a vivir en una ilusión de lo que creemos que es la realidad, cuando en verdad, como diría Jung, solo estamos viendo una pequeña fracción de ella. Jung entendió que el trabajo con la sombra es un proceso necesario para ir más allá de las representaciones superficiales de nosotros mismos. Para integrar la sombra, no basta con reconocer nuestros aspectos reprimidos, es necesario, en cierto modo, demoler el ego, esa imagen idealizada que hemos construido de nosotros para ajustarnos a las expectativas externas. El ego, en su esencia, no es más que una construcción social y psicológica, una forma limitada que creamos para funcionar en el mundo, pero que no representa la totalidad de lo que somos. La demolición del ego, lejos de ser una negación del ser, es el proceso de reconocer que nuestra identidad externa no es la auténtica. Es solo a través de este desmantelamiento del ego que podemos empezar a acercarnos a nuestra verdadera esencia,
esa parte profunda de nosotros que se encuentra más allá de las máscaras que usamos para adaptarnos a las demandas sociales. Este proceso de confrontación con la sombra y la disolución del ego nos permite descubrir lo que Jung denomina el sí mismo, esa parte central y completa de nuestra psique que es mucho más vasta y rica que la imagen limitada del ego. El sí mismo no es simplemente el yo, sino el núcleo profundo que conecta con todas las partes reprimidas y olvidadas de nuestra psique, integrando tanto lo consciente como lo inconsciente. A través de este trabajo de integración, nos acercamos a una comprensión más completa de quiénes somos realmente, más allá de las proyecciones que nos impone la sociedad. Lo fascinante de esta concepción es que, para Jung, el sí mismo no es una entidad aislada, sino que forma parte de un todo mayor, lo que él denomina el inconsciente colectivo. Este inconsciente colectivo no es simplemente una acumulación de experiencias individuales, sino una red universal de arquetipos compartidos por toda la humanidad. Los arquetipos son patrones primitivos que trascienden la experiencia individual y nos conectan con una sabiduría ancestral. Así, cuando nos adentramos en los aspectos más profundos de nuestra psique a través del trabajo de la sombra, no solo estamos descubriendo nuestra esencia individual, sino que también estamos tocando una dimensión más amplia, que conecta nuestro ser con el de los demás. Es en este punto donde las enseñanzas de Jung se encuentran con conceptos budistas como el desapego. El desapego no significa renunciar a la vida o a las relaciones, sino liberarse de las ataduras del ego, de las falsas identidades que nos limitan. Al dejar ir estos apegos, no solo alcanzamos una mayor paz interior, sino que también podemos conectar con la totalidad de nuestra existencia, reconociendo que somos parte de un flujo mucho más grande que nos une a todos. Al integrar nuestra sombra, al disolver el ego y al conectar con el inconsciente colectivo, llegamos a una comprensión más profunda de nuestra verdadera naturaleza, esa esencia que es a la vez única y universal, individual y compartida. Es aquí donde reside el potencial para la verdadera transformación.